Cuando los tanques alemanes cruzaron la frontera de Francia en 1940, arrasaron con las fuerzas aliadas que se encontraban a su paso. Si bien todo el mundo esperaba el inicio de un largo y duro conflicto como en la Primera Guerra Mundial, nadie imaginó lo que en realidad iba a suceder. Los nazis, utilizando su nueva doctrina de guerra relámpago o Blitzkrieg, acabaron sin ninguna piedad con sus enemigos. Las ciudades caían tan rápido que sus habitantes ni siquiera tenían tiempo de huir. Adolf Hitler y sus generales estaban dispuestos a mostrarle al mundo entero el poder de su maquinaria de guerra, y no se detendrían hasta que París estuviera bajo su control. Por eso hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos cada momento de la aplastante derrota de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Prepárate para una entrega brutal y a todo color. Cuando la Primera Guerra Mundial llegó a su fin el 11 de noviembre de 1918, el derrotado Imperio Alemán fue señalado por los vencedores como el principal culpable del conflicto. Debido a esto y por medio del Tratado de Versalles firmado en 1919, sufrió castigos de una extrema severidad, tanto en la esfera social y política como militar. Por ejemplo, se vieron obligados a pagar cantidades exorbitantes de dinero a países como el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, que dejaron a la nación germana en ruinas durante años. También debieron ceder grandes extensiones de territorio a los triunfadores europeos, entre las que se incluyeron todas sus colonias en Asia y África. Su antes poderoso ejército, que llegó a tener casi 1 millón de efectivos, fue reducido a tan solo 100.000 soldados y se les prohibió poseer artillería, tanques, aviones y submarinos. Todas estas cláusulas fueron vistas por muchos, incluidos algunos de los vencedores, como excesivas. El caos y el descontento que provocaron en Alemania llevaron a la disolución de su imperio y al establecimiento de una república. Pero también ayudaron al surgimiento de numerosas figuras que denunciaron desde un primer momento lo estipulado en el Tratado de Versalles. La más importante fue sin lugar a dudas Adolf Hitler. Él, culpando a los vencedores por la trágica situación actual de los ciudadanos germanos, aprovechó el resentimiento causado por este pacto para ascender políticamente. En tan solo unos años, su Partido Nacional Socialista sumó cientos de miles de miembros y para 1933 ya se había hecho con el poder. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el ahora Führer ignorara casi por completo los puntos del Tratado de Versalles. En 1935 comenzó un masivo programa de rearmado por el cual se volvió a establecer la conscripción al ejército. En tan solo unos meses, los 100.000 soldados que conformaban las fuerzas alemanas se multiplicaron en número. Pero Hitler no se detuvo allí. Deutsche Friedensheer ist aufgestellt. Eine gewaltige deutsche Luftwaffe beschützt unsere Heimat. Eine neue Macht zur Segnung unserer Küsten. Inmitten der gigantischen Steigerung unserer allgemeinen Produktion wurde es möglich, eine Aufrüstung ohne Gleichen fortzuführen. Las industrias bélicas comenzaron nuevamente a construir aviones y artillería y los astilleros, buques y submarinos. Sin embargo, la prioridad de Hitler fueron las máquinas acorazadas. Estaba convencido que las guerras futuras se definirían por el poder de los tanques y quería asegurarse de que Alemania se encontrara en la vanguardia de este campo. El resto de las potencias de Europa, como el Reino Unido y Francia, si bien no aprobaban lo que el jerarca nazi estaba haciendo, tampoco mostraron oposición. Los líderes de estos países sostenían una política de apaciguamiento, con la cual creían que permitiéndole a Hitler concesiones políticas y económicas, podrían prevenir un conflicto mayor. Ni siquiera protestaron el 12 de marzo de 1938,
cuando tropas del ejército alemán entraron pacíficamente en Austria y anunciaron su anexión, en un claro desafío al Tratado de Versalles. Neville Chamberlain, por aquel entonces el primer ministro británico, clasificó a la operación como inevitable, argumentando que no había forma de intervenir sin arrastrar a Europa a un nuevo conflicto. Pero las ambiciones de Hitler no terminaron en Austria. En octubre de 1938, el Tercer Reich germano invadió sin encontrar resistencia armada la región de los Sudetes en Checoslovaquia, con la excusa de proteger a los alemanes que vivían en esa zona. Nuevamente, el resto de las potencias solo ofreció débiles protestas. Envalentonado, el Führer comenzó a apuntar la furia de sus cañones hacia otro de sus vecinos, Polonia. No obstante, a diferencia de los países que ahora formaban parte del imperio nazi, los polacos iban a luchar por su derecho a la autonomía. Esta vez el Reino Unido, Francia y sus aliados también dejaron en claro que si Hitler avanzaba con sus pretensiones territoriales, habría guerra. Sin embargo, el líder germano, acostumbrado a la pasividad con la que lo habían enfrentado anteriormente, hizo oídos sordos. El 1 de septiembre de 1939, los tanques alemanes cruzaron la frontera que los separaba de Polonia. Además de aumentar sus conquistas territoriales, Hitler buscaba un escenario para probar sus nuevas armas de guerra y demostrar al mundo su poderío. Poland's army was just 500,000 strong. It had only 880 tanks. It even had 11 brigades of cavalry, lances and horses against armor. But it wasn't just numbers that gave the Germans their advantage. They used their panzers in a radically new way, as separate, hard-striking units. The Polish tanks were dispersed to support their infantry. Tras brutales descargas de artillería, los vehículos acorazados germanos avanzaron junto con las unidades de infantería, mientras que las aeronaves surcaban los cielos brindándoles su apoyo. Las defensas polacas, quienes no contaban con los avances tecnológicos que había logrado el Reich en los últimos años, nada pudieron hacer para frenar su avance. Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para Hitler. El 3 de septiembre, el Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania, mostrando que sus amenazas no habían sido vacías. Si bien esta fue la primera traba para el avance del nazismo, la conquista de Polonia prosiguió. En tan solo un mes, las fuerzas que resistían firmaron la rendición y el Tercer Reich aumentó su tamaño considerablemente. Las nuevas estrategias utilizadas por los ejércitos alemanes habían surtido efecto, pero aún seguían evolucionando. Los generales de Hitler pensaban que podrían mejorar aún más su rendimiento. Pronto tendrían la ocasión de demostrarlo. Los meses que continuaron a la victoria germana fueron relativamente tranquilos. Tanto los nazis como el recientemente formado bando de los aliados se concentraron en organizar a sus fuerzas y armarlas para los combates a venir. Francia sabía que seguramente ellos serían el próximo objetivo en la lista de Hitler debido a su cercanía geográfica, pero aún así se encontraban calmos, aunque expectantes de los siguientes pasos de las fuerzas nazis. Su ejército disponía de más de 2,5 millones de soldados, además de contar con vehículos acorazados rápidos y maniobrables. Sumado a esto, a lo largo de toda su frontera con Alemania se hallaba la poderosa línea Maginot. Esta era un sistema de fortificaciones y búnkeres de hormigón armados con ametralladoras, morteros y armas antitanque, una gran muralla defensiva que mantendría a los enemigos fuera del país. Por lo menos eso creían sus generales. Pese a las capacidades notorias de las fuerzas francesas, sus tácticas no habían cambiado mucho desde la Primera Guerra Mundial. Los tanques tenían un rol accesorio e incluso aún se utilizaban unidades de caballería en papeles importantes. Los altos mandos sostenían que la movilidad de los animales era preferible al poder de las máquinas acorazadas,
aunque lo ocurrido en Polonia ya había demostrado lo anticuado de esta doctrina. Los franceses pensaban que los combates tenderían nuevamente a batallas de desgaste, como había sucedido en el conflicto global anterior. Los alemanes, en cambio, tenían otros planes. El 10 de mayo de 1940, las tropas germanas comenzaron una masiva invasión a sus enemigos. Pero Francia no fue el único afectado. Luxemburgo, Bélgica y Holanda también presenciaron cómo los tanques nazis atravesaron sus fronteras y empezaron a adentrarse en su territorio. Fue una operación sin precedentes cuya magnitud tomó por sorpresa a los aliados. La Fuerza Expedicionaria Británica y una gran parte del ejército francés se dirigieron inmediatamente a la región de las Ardenas en Bélgica, pensando que allí sería el ataque principal. Pero los alemanes contaban con esto y una vez que los aliados llegaron a su objetivo, desviaron sus tanques hacia Francia. De esta forma evitaron completamente a la línea Maginot, que no se extendía sobre la frontera germano-belga. Los generales locales, sin embargo, no se preocuparon demasiado. Estaban convencidos de que los densos bosques y el difícil terreno de su país complicarían el avance nazi lo suficiente para reorganizar a sus tropas y poder contraatacar. Pero la preparación germana había sido sublime. The French High Command was driven by hope rather than reality, and they believed that the Ardennes were impassable, but the Germans had done their homework. Radio assets were used to very great effect, and together with a great plan and also very bold leadership, it allowed them to pass armoured vehicles through the Ardennes with great speed, far more quickly than anybody had ever expected. Los comandantes de las unidades acorazadas alemanas habían estudiado el terreno enemigo a la perfección y consiguieron desplazarse a una increíble velocidad, llegando a recorrer 160 kilómetros en un solo día. Para que se entienda la dimensión de esta hazaña, esas distancias que deberían llevarles 10 jornadas eran realizadas en tan solo 3. Los franceses no tuvieron ocasión de preparar sus defensas para lo que vendría. Estaban a punto de ser víctimas de un ejemplo letal de guerra relámpago. Todo comenzó con una brutal descarga de artillería sobre las tropas locales que sembró el caos entre sus líneas. Simultáneamente, los aviones alemanes bombardearon a los aeródromos de sus rivales, eliminando cualquier posibilidad de una amenaza aérea. Luego, cuando ya se encontraban en completo desorden, avanzaron las unidades mixtas de infantería y tanques. Pero en lugar del rol de soporte al que los aliados limitaban a los acorazados, los alemanes concentraban todo ese poderío en los puntos de ataque. Funcionaban en perfecta sincronía, con el único objetivo de destruir rápidamente a su enemigo, negándole por completo la chance de reorganizarse. A pesar de que los vehículos franceses y británicos eran superiores en armamento a los germanos, miles de ellos fueron destruidos durante esta campaña. The French soldiers are psychologically devastated. The attack was far worse than my imagination could have invented. The explosions were so frequent, you could not distinguish between individual bomb blasts. I was deaf and could hardly breathe. I made myself as small as possible, my world shaking. I sobbed. En los primeros días de la ofensiva alemana, los aliados sufrieron una enorme cantidad de bajas. No solo eso, sino que los ataques germanos destrozaron la idea de superioridad que muchos franceses sostenían. Varios oficiales repararon en que sus tácticas habían quedado completamente anticuadas, aplastadas bajo las pesadas cadenas de los tanques enemigos. Luego de grandes victorias nazis como la ocurrida en la batalla de Sedan en el norte de Francia el 15 de mayo de 1940, los alemanes continuaron su avance. Mientras parte de sus fuerzas siguieron su camino en dirección al oeste, otras se dirigieron al norte para aislar a sus contrincantes. Dentro de esta trampa se encontraban más de 1 millón de aliados entre británicos, franceses y belgas.
Winston Churchill, que había reemplazado a Neville Chamberlain como primer ministro, les ordenó a sus generales comenzar a idear planes para una masiva evacuación de las fuerzas inglesas. Pero para ello necesitarían tiempo, con el cual no parecían contar. Los acorazados germanos seguían avanzando a buen ritmo hacia sus objetivos. En ese momento, los aliados tuvieron un repentino golpe de buena suerte. Sorprendentemente, provenía del propio seno del nazismo. Hitler, a pesar de sus triunfos, comenzó a sentirse nervioso. Pensaba que sus tanques habían avanzado demasiado, dejando a la infantería detrás, y por lo tanto serían presa fácil para los contraataques de sus enemigos. Además, Hermann Göring, el líder de la Fuerza Aérea Alemana, lo convenció de que bastaría únicamente con sus aviones para destruir al enemigo. Y así fue que, en el borde de la victoria, el alto mando germano ordenó a sus acorazados detener la marcha para reunirse con los soldados de a pie. Si bien las tripulaciones de los vehículos pudieron aprovechar un respiro de los combates, los comandantes de las unidades estaban furiosos. Sentían que el triunfo de la guerra estaba a punto de escapárseles de las manos debido al hambre de gloria de Göring y la indecisión de su Führer. Churchill y sus consejeros militares también aprovecharon el freno enemigo. Llegando a la conclusión de que Francia estaba perdida, comenzaron a planear su evacuación. Eligieron al puerto de Dunkerque como el punto donde se llevaría a cabo esta desesperada operación y ordenaron a todos sus hombres dirigirse allí lo más rápido posible. No contarían con mucho tiempo. Göring, queriendo cumplir su promesa, concentró todos sus esfuerzos en destruir la ciudad. Sus aviones bombardearon constantemente a los aliados, matando a muchos de ellos. Pero los germanos no eran los únicos cosechando victorias sobre los cielos. Los aviones de la Real Fuerza Aérea Británica también acabaron con un elevado número de pilotos alemanes. Los intentos del comandante nazi no fueron suficientes para evitar que, a partir del 26 de mayo de 1940, los buques ingleses se acercaran a las costas francesas y comenzaran a evacuar a los soldados. Incluso naves civiles, como pesqueros sin ningún tipo de armamento, se ofrecieron como voluntarios para asistir a los uniformados. Durante 8 días, los aliados se enfrentaron día y noche a los aviones nazis. Muchos fueron acribillados por las armas de los vehículos y un gran número de barcos fue destruido por las bombas. Sin embargo, cuando la evacuación terminó el 4 de junio, los británicos la consideraron un éxito. Over 16,000 French and British troops died during the evacuation. The dead buried by their comrades in arms. With the fleeing expeditionary force abandoning nearly all of its tanks, vehicles, and equipment. But thanks to the unremitting bravery of the crews of the Navy, the little ships, and the RAF, 340,000 Allied soldiers are rescued. Many more than the 40,000 that were expected to be saved. Para los alemanes, la evacuación de Dunkerque fue un completo fracaso, ya que se perdió la oportunidad de asestar un golpe mortal a los aliados. Muchos la consideran hasta el día de hoy uno de los mayores errores de Adolf Hitler. Sin embargo, la guerra no había terminado. La batalla por Francia continuaba. El próximo objetivo de los nazis era París, su capital. Los ya vapuleados soldados franceses intentaron contener el brutal avance enemigo, pero no fueron capaces. Las tácticas empleadas por sus tanques eran vastamente inferiores a la doctrina de la guerra relámpago germana, y pronto se vieron completamente arrollados. Cualquier punto que intentara ser defendido era destruido por los aviones y acorazados nazis. Decenas de miles de soldados murieron y muchos otros, pensando que todo estaba perdido, desertaron. Los habitantes de las ciudades, abrumados por la velocidad de los ataques del Tercer Reich, no tuvieron tiempo de escapar de su avance y gran cantidad de ellos fueron capturados.
cuando las últimas líneas defensivas de París cayeron, los generales franceses, queriendo evitar su destrucción, declararon a la capital una ciudad abierta. Esto quería decir que sus defensores se rendirían sin ofrecer resistencia. Así sucedió el 14 de junio de 1940, cuando las divisiones alemanas entraron a las calles parisinas sin recibir ni un disparo. Si bien la capital había caído, la batalla de Francia continuó por unos días más en las regiones cercanas a la línea Maginot. Pero los defensores, completamente aislados y superados en número, no pudieron ofrecer resistencia por mucho tiempo. El 25 de junio de 1940, el mariscal Philippe Pétain, a cargo de las fuerzas francesas, firmó la rendición de su país. Por orden de Hitler, la ceremonia se realizó en el mismo lugar en donde Alemania había firmado la capitulación al término de la Primera Guerra Mundial. Hitler demands that victory becomes a huge propaganda event. Hitler sought to obliterate the memory of the defeat of Germany in 1918, one that was very painful for him and for the wider German nation. On entering Paris, the Germans wasted no time in branding it their own. Monuments, particularly those that were relevant to the French success in the First World War, were initially draped in the swastika flag and then eventually destroyed. El país fue dividido en dos. Una región fue ocupada por los nazis, mientras que en la otra se estableció el estado títere de la Francia de Vichy, quienes serían fieles al régimen del Tercer Reich. En tan solo 6 semanas, una de las potencias de Europa había sido completamente derrotada gracias a la nueva y devastadora Guerra Relámpago Germana. Con la pérdida de su aliado, el Reino Unido era ahora el único opositor al imperio del Führer, pero la gran cantidad de bajas sufridas en esta campaña hicieron imposible un contraataque rápido. Para muchos, este fue sin dudas el momento más oscuro de toda la Segunda Guerra Mundial. Llegamos al final de este video y queremos preguntarte, ¿cómo crees que habría cambiado la contienda si los británicos no hubieran sido capaces de evacuar Dunkirk? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.